Este trabajo que presentó junto a Diana Osuna del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas de Caracas es una aproximación que tiene antecedentes que ya hemos presentado en otras oportunidades aquí también y en otros espacios de la red y otros espacios académicos también. Está basada fundamentalmente en la revisión de archivos por el hecho de que para poder estudiar los problemas de los enterramientos hay que fundamentalmente contrastarlos con archivos. Es muy bonito esto que conseguimos en un libro de entierros que tiene esa inscripción. Se ve que el cura se inspiró y puso la inscripción en latín: si quieres un recuerdo de la huella de la muerte, toma este libro y mira las hojas que hay en él. Es muy, muy, muy bonito. Bien. Algunos antecedentes, como les decía, estas presentaciones casi todas han tenido lugar acá o también en Chile, sirven de antecedentes a la revisión del tema. Bien, la cédula que la tenemos atrás de fondo. Caracas, como sabemos, es una capital que está al frente de un territorio periférico, empobrecida, con la expresión más clara es su catedral, que es una iglesia muy pobre de una sola torre. Cuando llega la cédula ordenando el adesentamiento de los cementerios y los enterramientos fuera de las iglesias, deja claro también en su discurso que se trata de un problema de salud pública, ¿no? Lo dice la cédula literalmente, en correspondencia con el aire de los tiempos, ¿no? Que la teoría de las miasmas está presente en todo esto y subraya un aspecto que va a ser sustancial al problema, que es con el menor gravamen posible de mi real erario. Es decir, tratemos de que no haya gastos, ¿no? Y efectivamente es un problema de fondos económicos lo que está detrás de buena parte del problema, ¿no? En Caracas esto generó cierto rechazo porque se entendió como la inmiscusión, perdón, intromisión de la corona en asuntos que son de la iglesia. Entonces, no solamente es un problema, digamos, simbólico o de fe, de intromisión en la fe, sino que también es un problema económico, ¿no? Porque por cada entierro se cobra. En todo caso, también se le dio vuelta a la cédula como para tratar de entenderla, que podía ser para una cosa sí, para otra no. Y al fin y al cabo, esto también impacta, decíamos, en una condición material que se correspondía con la ciudad y con el territorio, pero sobre todo los cementerios expresaban una realidad deplorable, ¿no? Lo vamos a ver. Este es un plano de Caracas hacia 1804. Para el momento de la llegada de la cédula, encontramos estos espacios de enterramiento en algunas de las iglesias, especialmente el caso de la catedral, que va a tener 3 espacios de enterramiento en sus linderos, y la iglesia de San Pablo, que además de ser iglesia, también era hospital y también enterraba a la gente del hospital militar, o sea que tenían ahí un problema grave de espacio, ¿no? Este plano de Caracas de 1775, ahí hacemos un zoom sobre la cuadra donde estaría la catedral. Difiere un poco con este otro porque aquí ya sí pone esa letra P, es donde está el cementerio, para tener una idea también de que no siempre se advertía que un buen espacio de los linderos de la catedral se correspondían con lugares de enterramiento. Este es un plano de la catedral, de esos linderos, lo ampliamos un poco y sobre él ponemos el croquis que delimita los espacios, incluyendo los espacios de Que enterramiento. no están corriendo las diapositivas. No se ven las diapositivas, lo sabía. No. Sí, eh, sí. En vez de compartir pestañas, convendría compartir Pantalla, correcto, 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 correcto. Vale. Espérate un pelín. Compartir. Pantalla. Está en pantalla, ¿eh? Sí, está en pantalla, pero está en pantalla 2. Debería estar en pantalla 1. Pues abre. Entonces el PowerPoint está minimizado. Es que no se ve a lo mejor porque está minimizado, puede ser.
Está, y luego minimiza esto. Ahí arriba. ¿Cierro? Sí. Ok. Aquí está, ábrela. Aquí, no, aquí. Ajá. Sí, ahora. Claro, pero no estoy compartiendo. O sea, para compartir tengo Está que, compartiendo pantalla, ¿no? Habéis dicho tengo que que- hacerlo desde acá. Sí. Tengo que ir a compartir. Y ahora Voy a la comparte pestaña. pantalla. Claro, pero esta pantalla es la que estamos viendo. Esto debería estar acá. Por eso, Yo estoy siguiendo las instrucciones que me dieron sí. ellos. Mira, ventana de aplicación. Vamos con esta. A ver si esta se ve. Dale a compartir. ¿Mm? Ahora está compartiendo la pantalla. Ahora sí, creo que sí, ¿no? Ahora sí lo ven, ¿verdad? Claro, pero yo... No, pero no corre las diapositivas. Está en modo No se ve la diapositiva pantalla. multitarea. Vamos. A ver que tampoco le doy presentar y no me obedece. Y si no pasa, ahí sí pasa. Sí, yo creo que mejor llamar al técnico. Yo creo que va a estar 1, 2, 3, 4 veces. Claro, esta es la que uno cree que estaba presentándose, ¿no? Es que no lo vemos acá. ¿Ahora sí? ¿Ahora se ve? Sí, ahora sí, ya lo estamos viendo. ¿Y ahí se mueve? Sí, Rogelio, ya vimos Ah, líneas azules, amarillos, blanco y rojo, ya está. muy bien. Perfecto. Gracias, Ray. Gracias. Gracias, Ray. Bien, entonces, seguimos, tiempo de descuento. Ahí vemos los espacios de enterramiento más formales dentro de la iglesia, primer, segundo tramo, que además los prolongo bastante porque también ocupaban espacios de capillas laterales. A la derecha el cementerio y el otro círculo más grande es el cementerio, digamos, de limosna, ¿no? Donde se enterraba la gente que no tenía fondos. No obstante, sabemos que en la iglesia también enterraban casi que en cualquier parte, ¿no? Detrás del coro, detrás de las capillas también. La situación de los cementerios en la ciudad, como decíamos, tenía en primer lugar un problema de espacio, ¿no? Ya se había ordenado que no se sepultara más dentro de la catedral, incluyendo la precisión de dónde sí y dónde no, pero claramente, como decíamos, esto también es un ingreso para la iglesia, los religiosos perseguían pues seguir cobrando al respecto. Como les comentaba el caso de San Pablo, ¿no? Que también confirmaba que se entierran unos sobre otros, hablando del problema de espacio que también, como lo veremos después en la técnica del enterramiento, esto se va a entender cómo sucedía. Y efectivamente, ¿no? Por ejemplo, la descripción cuando se le solicita a los curas que explicaran cómo se practicaba la sepultura, es un enterramiento más o menos de una vara de profundidad, o sea, más o menos 1 metro, en donde las sepulturas, las tumbas estaban separadas una tercia unas de otras, y luego cubiertos de tierra apisonada, ¿no? No hay ladrillos. Dentro de la catedral podría haberlo, en la mayoría de las iglesias no lo había. No hay lápidas, no hay señalamientos, tampoco hay linderos. Esto es muy importante porque los cementerios no están protegidos. Y desde luego pongo ataúdes casi inexistentes, pero en realidad son inexistentes, ¿no? Entonces, esto conduce a ciertos problemas que son característicos al respecto. Por un lado, falta de espacio, pero no solamente horizontal, sino también vertical, ¿no? Es decir, la profundidad de estas sepulturas cada vez va siendo más pequeña, lo veremos. El afloramiento, es decir, que están mal enterrados y esto genera la exposición del cadáver a los animales, ¿no? El hedor, sobre todo dentro de la iglesia, en los problemas de la mano de obra, o sea que el sepulturero no es nadie que tenga ética ni que le importe mucho la condición del muerto, que también por ejemplo, le dice ahí que dejaban los cadáveres casi en la superficie,
que los tipos vivían borrachos, vivían de la bebida, el juego, etcétera, ¿no? El volumen excesivo de los cadáveres en tiempos de muertes masivas, que puede ser por epidemias o lo será por la guerra, y la falta de fondos, ¿no? Esto es estructural al respecto y que, como decíamos, la exposición de los cadáveres a los animales es un asunto que no solamente es de este contexto, lo es prácticamente en todo el mundo occidental hasta la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, a esa técnica se le agrega un aspecto muy interesante que aparece en la documentación de Caracas que se llama rasgar las sepulturas, ¿no? Estuve preguntando con gente que investiga cementerios de otra parte de Latinoamérica y no utilizan el término, me ha parecido muy lindo, pero significa que una vez desecado el cadáver, se exhuma y se envían los huesos al osario, ¿no? Esto conduce a la posibilidad de reutilización del espacio. De manera que esta técnica también va a contribuir con el afloramiento de los cuerpos, porque siempre van a estar mal enterrados, ¿no? Y mucho más aún cuando no solamente no hay profundidad, sino que no hay lapidación, ¿no? Y en algunos casos, como por ejemplo eso, la exposición a los animales en cementerios que no están cercados es, digamos, cotidiana, ¿no? Sobre todo cerdos y perros. Entonces, otra cosa que es importante es la carencia de herramientas eficientes para hacer la tumba, ¿no? Porque no olvidemos que en América no había hierro y los herrajes se importaban. Y la importación de los herrajes estaba mucho más destinada a espacios donde había minas que donde no había minas. Y el caso de Venezuela es un territorio sin minas, ¿no? Por lo tanto, hay una carencia de hierro. Revisando, que no hay espacio acá para poder explicarlo, pero revisando los inventarios, por ejemplo, de los trapiches, ¿no? Donde se trabaja con el azúcar, que es la industria de la región, no existen palas, no existen rastrillos, ¿sí? Entonces, lo que se utiliza es la chícora, que es un instrumento de madera que es de origen indígena, para poder hacer el foso, ¿no? Bien, entonces, la carencia de ataúdes además facilita la labor de los animales, ¿no? Desde luego, esto ya era un problema general que conducía además digamos, a un espectáculo de indecencia, un asunto muy importante dentro de la iglesia, pero la indecencia también estaba dentro, ¿no? Dentro de la iglesia con el problema del olor y también el hecho de que se rasgue la sepultura, por ejemplo, en medio del oficio, ¿no? O que se ordena que no se haga cuando hay gente adentro, que se tenga un poquito más de respeto al respecto. Y la noción de rasgado sí nos da cuenta de escarbar, de rastrillar, por lo tanto, me parece una técnica muy rudimentaria, ¿no? Entonces, haciendo una abstracción, suponiendo que este fuese el sitio de enterramiento, con el tiempo, ¿sí? Esto va a generar una concavidad, ¿no? Vemos el instrumento y el rasgado seguramente no estaría destinado a que esto pudiese sostener la profundidad original. Por lo tanto, hay una reducción del espacio útil tanto en profundidad como a los lados, ¿no? Y esto va a favorecer el afloramiento, ¿sí? Y también tener en cuenta que, aunque no lo digo en la descripción, pero sí se los comento, se podían enterrar dos cadáveres en el mismo lugar, teniendo en cuenta que no se tocaran mucho, pero podía haber dos cuerpos, lo cual también reduce mucho el espacio de enterramiento. Si hacemos una abstracción, podemos imaginar así como muy ordenadito, pero si esa misma abstracción la ponemos en un plano de perfil, nos damos cuenta que progresivamente esto va a generar un afloramiento que va a facilitar sobre todo el acceso de los animales, ¿no? En lo cual sabemos también el caso de las aves de rapiña, de los perros, pero los cerdos que campeaban libremente por las ciudades, ¿no? Bien, entonces, dentro del conjunto de problemas sin resolver, en el caso del contexto colonial, bueno, los tenemos ahí enlistados como más o menos los vemos desde antes. Nos falta de espacio, el miedo y la repulsión al cadáver, sobre todo por el hedor, ¿no? El afloramiento, la exposición de los animales, el exceso de muertes, incluyendo, que tampoco hay espacio para poder comentarlo,
los niños expósitos, ¿no? Que se deja el niño a la puerta de la iglesia, incluso vivo, pero luego el enterrador o sea, da cuenta de él, ¿no? Eso también es un drama de la época. Y la escasez de fondos. Esto se correspondía con ciertas disposiciones que no necesariamente todas tuvieron éxito, ¿no? Por ejemplo, nunca se amurallaron los cementerios, se siguió utilizando fosas comunes, sobre todo cuando hay exceso de cadáveres. Y el problema del financiamiento es que efectivamente procede o de la corona o de autoridades regionales y que más tarde o más temprano tenía lugar. En el contexto republicano esto no necesariamente va a suceder así. Tenemos los mismos problemas, pero las disposiciones van a tener otra característica. Se va a ordenar la construcción de otros cementerios que no van a tener ningún éxito. Se va a insistir repetidamente, y lo vemos ahí, si aquello era una cédula, aquí tenemos varios decretos de que no se entierre dentro de las iglesias, con la mención en la salud pública, que me parece muy interesante. Se insiste en amurallar los cementerios, no hay fondos para esto y se sigue utilizando la misma técnica de enterramiento y la misma solución, por ejemplo, con las fosas comunes, la incineración de cadáveres, por ejemplo, o incluso la inhumación o la exhumación temprana antes de que el cadáver esté seco, o la inhumación de cadáveres uno arriba de otro, lo cual evidentemente era un problema bastante serio, ¿no? Bien, hacia 1822 entonces Caracas tenía los mismos cementerios, aunque prohibidos, más los que había ordenado construir, que no van a tener ningún éxito. El primero, el del Empedrado, ya había empezado a enterrarse allí en periodo colonial, pero no tuvo mayor utilidad. Y el otro del este, que se había ordenado cerrar, continuará enterrándose allí hasta mucho más adelante, ¿no? Esto, a pesar de todas las prohibiciones, sin duda, una ciudad pequeña, pero con todo, desde luego, más expuesta a la muerte por una esperanza de vida muy corta, va a tener que utilizar obligatoriamente estos espacios de enterramiento, aunque estuviesen prohibidos, ¿no? Aquí hay un dibujo de la catedral de 1853 para que tengan una idea de que es, como lo fue en su origen, una iglesia parroquial que nunca tuvo mayor crecimiento, ¿no? Entonces, la relación entre los cementerios y la salud pública me parece que es fundamental de entender. Es decir, no solo lo obvio, sino lo que incide el problema de las sepulturas en el desarrollo del concepto de salud pública, que va a tener una secuencia interesante desde el siglo XVIII con la teoría de las miasmas hasta las técnicas modernas de enterramiento, ¿no? De allí que lo podemos observar a través de seguir los reglamentos de policía específicamente destinados a los cementerios, que siendo un problema que originalmente estaba financiado o en manos de la iglesia, cuando evoluciona hacia la vida republicana, no habrá fondos para esto y se convierte en un problema público, ¿no? Entonces, hasta que no se utiliza la modernización del enterramiento, esto va a seguir siendo un problema. Aquí vemos algunos reglamentos de policía tempranos en donde se atiende el problema de que no deben enterrarse dentro de las iglesias, de que también tienen que tomar en cuenta algunos detalles al respecto. Otro reglamento temprano en donde subrayo uno de sus artículos. No podrán sepultarse en un mismo lugar dos cadáveres, sino separadamente, ¿no? O sea, sí se puede, pero tiene que estar separado. Pero después de un año de inhumado uno, será permitido sepultar otro. Que esto aparezca dentro de un reglamento de policía da cuenta de lo que es la cotidianidad de la sepultura. Es un problema de salud pública, pero es un problema con el que se convive, ¿no? Bien, conclusiones muy obvias, desde luego. La advertencia sobre la saturación de las iglesias y cómo esto conduce a la prohibición de enterramiento está en correspondencia, como sabemos, con la teoría de las miasmas, ¿no? Sobre todo por el hecho de que se acumulan los olores dentro de las iglesias, efectivamente, donde no hay forma de lapidar, ¿no? La carencia de fondos es un problema permanente, especialmente en contextos periféricos.
Y en ambos casos, colonial o republicano temprano, aparece, ¿no?, de forma embrionaria esa noción de salud pública que, como decimos, es un aspecto vinculado directamente al problema de las sepulturas. Esto seguirá siendo un asunto de la vida cotidiana de todos estos espacios hasta la modernización de las técnicas de enterramiento, en donde 3 metros de profundidad, cuerpos en ataúdes sellados, lapidación con cemento, concreto y una señalización funeraria, ¿no? El problema de los enterramientos, como decía hace rato, creo que está vinculado directamente a la modernización de las políticas de salud pública, ¿no? Lo que podemos leer, en efecto, de la mano de todos los reglamentos y disposiciones al respecto desde su origen hasta esa modernización. Y con esto terminamos. Muchas gracias.